Hoy, en la hora de los perplejos, nos vamos a dedicar a fantasear sobre una curiosa proyección sadomasoquista que está de moda. La hemos llamado la chilena ilusión del futuro. Nos dedicaremos a escarbar nuestra particular manera de vernos los chilenos en el porvenir. Supercarreteras, supermercados, superaeropuertos, supercapacitados, superglobalizados, superchilenos. ¿Seremos un país de ilusos satisfechos o de desilusionados compulsivos? ¿Cuáles serán las fracturas de esta cierta utopía chilena? ¿Estaremos en el próximo siglo entre los grandes o este país se habrá convertido en un mundo de masas desplazadas, donde la ley de la selva imperará con la complicidad de un Estado flácido y pusilánime? Nuestras fantasías han llegado a extremos alucinantes. Para unos seremos los reyes Midas del continente, para otros solo mendigos de afectos. En este programa hablaremos sobre todo esto, la chilena ilusión del futuro, con nuestros amigos, el historiador Alfredo Jocelyn Holt y el ensayista Rafael Otano. En la segunda parte tendremos dos invitados muy especiales, el cientista político y consultor de Naciones Unidas Norbert Lechner y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña. Ponga atención a esta, la hora de los perplejos. A mí lo que me preocupa de esta chilena ilusión del futuro es el tipo de democracia que estamos viviendo. Se supone que vivimos en una democracia representativa, ¿no es cierto? Pero donde cada vez nuestros representantes tienen menos influencia y menos prestigio, ¿no? ¿Qué pasará mañana con esto? ¿Se agudizará? ¿Estamos viviendo de alguna manera el poder de entes supraestatales, por llamarlo de alguna manera? Otros lo llaman poderes fácticos, pero esto ya como que está quedando atrás, porque hay también entes internacionales, o sea, ya hay asociaciones que van más allá de los poderes nacionales, digamos, de distinto tipo, sin priorizar con la palabra poder, digamos, ¿no? Entonces, una preocupación, digamos, de esta es qué tipo de democracia es lo que a mí personalmente me preocupa va a haber en esta Chile del futuro, digamos. Yo pienso que tendría que ser una democracia eminentemente deliberativa, en el sentido civil, por supuesto, ¿no? Donde las organizaciones civiles, ¿no?, fueran mucho más fuertes y pudieran tener una influencia y un poder decisivo para equilibrar al resto de los poderes, que serán los poderes institucionales y estos poderes que no tienen mucha cara ni mucho nombre y apellido, digamos. No sé, que les lanzo esto a la mesa como para comenzar nuestra conversación. Bueno, yo creo Tú, Rafael, tú estás escribiendo algo sobre los sueños del Chile futuro, creo, sí, ¿no? bueno, de estas cosas que creo que deben estar escribiendo mucha gente. Luego estará, si las editoriales lo editan o si eso es negocio. Pero efectivamente yo creo que hay una sensación de malestar, de duda, respecto a esta que llamas ilusión chilena del futuro, ¿no? Por una parte, existe un discurso autocomplaciente, eslóganes tan increíbles como así me gusta Chile, Chile puede más, en fin, y hay muchos de estos, o sea, uno puede recoger como 7 u 8 eslóganes que se han ido elaborando en los últimos años, que significa una verdadera capacidad de autocomplacencia. Por una parte está esto y por otra parte está unas ciertas realidades que suponen un futuro no tan prometedor, ¿verdad? Uno de los aspectos que me llama más la atención es este poder que está incrustado, está de alguna manera históricamente usurpado por algunos núcleos y que de ninguna manera veo que en estos años de pretendido desarrollo económico, de pretendida modernización, ha cambiado. En ese sentido creo que el Chile actual todavía tiene algo de arcaísmo, porque el poder de verdad
el poder, esto que hemos dicho, poder endogámico, fuerte, duro, irreversible o aparentemente tal, está todavía ahí. Y no veo por dónde eso está cambiando. No lo veo todavía. En ese sentido, el futuro, para mí, el futuro de Chile está con la interrogante de si el poder va a seguir detentado de una manera tan poco deliberativa, sino de una manera tan concentrada y en que el ciudadano común solo pueda poner alguna coma o algún punto, pero desde luego no va a poder escribir la canción, ni la letra del texto, ni apenas nada. ¿Y tú que estás acostumbrado a las pesadillas de Chile, como historiador, desde la perspectiva histórica, digamos, ¿cómo ves tú el desarrollo de una posible ilusión chilena del futuro? Yo creo que este país sigue teniendo sus mismos horizontes desde siempre. Y en ese sentido, yo creo que, no obstante los progresos, tanto de siempre y hoy de día también, en forma quizás más vertiginosa, más acelerada, más neurótica, hay que ponernos en cierta perspectiva. Yo creo que el propósito fundamental es hacer de este lugar en el cual nosotros convivimos un lugar civilizado. Y ese lugar civilizado significa que tiene que haber oportunidades, posibilidades, capacidad nuestra de exponenciar talentos que hay en este país y de sobra. Y eso implica hacer participar a todos los sectores en eso. A la vez, yo creo que nosotros tenemos como dato de la historia de Chile, es que este es uno de los países más autoritarios en América Latina. Es decir, para que exista esta civilización, que es algo muy positivo, yo creo que todo el mundo de alguna manera lo ha querido, pero esa civilización hay que reprimirla, hay que reprimir a la población, hay que darle mano dura, hay que canalizarla con un fuerte sentido de la autoridad. En su momento fue la hacienda, antes de eso fue una hueste indiana, posteriormente ha sido ciertos modelos progresistas, liberales, han sido gobiernos militares, han sido partitocracias, hoy día puede ser un modelo económico muy exitoso, pueden ser las fuerzas militares, puede ser la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros sabemos acerca de la civilización, por lo menos yo por la que entiendo, que en función de Freud básicamente, de que siempre se requiere represión, pero la represión en función de que eso mejore a las personas, que sublimen, de que logren un valor agregado positivo adicional, de que las normas, por ejemplo, que siempre reprimen y coercionan, sean interiorizadas por las personas y vean en eso algo positivo, que el orden no sea impuesto desde afuera, sino que sea impuesto desde adentro, como algo positivo. Y yo creo que lo que está pendiente todavía es hacer una sociedad más plural, una sociedad civil más plural, con instituciones más sólidas. Y yo creo que ahí ha habido una baja. Nosotros teníamos universidades muy fuertes en su determinado momento, teníamos partidos políticos muy fuertes, teníamos una institución como el Parlamento, que era muy sólido, que era una arena, un mundo público donde se discutían. Teníamos medios de comunicación que no eran oligopólicos. Y eso todo conducía a una mayor transparencia, a una mayor participación, todavía dentro de sociedades muy, muy tradicionales. Lo que queda por hacer es de que eso se recupere y se rescate en una sociedad infinitamente más moderna y mucho más acelerada. Y eso es lo que falta por hacer. Una de las cosas que yo seguiría el pensamiento de Alfredo, y que se ha dicho mucho y que es un discurso que ya lleva 10, 15 años funcionando, es la debilidad de la sociedad civil, ¿no? Es cierto que la sociedad civil es tremendamente débil respecto al Estado, tremendamente débil, digamos, entre comillas, respecto a las familias, a lo que significa la tradición. La sociedad civil incluso ha sido de alguna manera cooptada por ONGs, o sea, organizaciones no gubernamentales, o por diversas instancias que se han hecho en torno a proyectos o beneficios también muy particulares. Entonces, me da la impresión que el futuro del país, esta ilusión del futuro,
tiene que ser por desencadenar estas energías que la sociedad civil tiene. Y es curioso este doble diagnóstico que se puede dar de Chile. Por una parte, una sociedad sumamente energética, con gran capacidad de riesgo o de empresa, o como lo queramos llamar, y por otra parte, una sociedad tremendamente depresiva, con unos índices de enfermedades mentales tremendas, Santiago, en todas partes, pero realmente uno se llama la atención, con una pésima relación con el dinero, con una pésima relación con su biografía, con su tiempo. La relación del chileno medio con el tiempo es sencillamente desastrosa, ¿verdad? Siempre se está sobrecargado por cuitas, por cuidados, por problemas. Y entonces esta sociedad civil está realmente muy adolorida y está siempre con lo que necesita es jarabes, es masajes, es que esté bien, cuidarla. Sí, y por lo tanto, en ese sentido, hay poca energía junto a la gran energía que hay en otros ámbitos. Sí, a mí siempre me llama la atención que se habla, bueno, tú escribiste un estupendo libro sobre la crónica de la transición política, digamos, pero bueno, siempre lo que se habla es de la transición política, la transición económica, pero nunca de la transición psicosocial, ¿no? Que es absolutamente clave y está causando gran parte de los problemas. Ahora, ¿cómo se podría abordar eso? ¿No? Porque no hay instituciones, el Estado no se puede preocupar de la nostalgia, no se puede preocupar de la angustia, ¿no? Aunque a lo mejor sí, a través de mecanismos de educación. Evitar que cuando ello ocurre, cuando hay gente que se interesa por eso o que lo quiere llevar a primera plana, no se le coarte. Y eso no solamente el Estado, ciertamente el mundo privado que sabe a ciencia cierta de que exponenciando los talentos se pueden lograr cosas muy beneficiosas para todos, no pueden dejar de hacerlo. Es decir, ellos tienen que dar paulo, tienen que abrir los canales y eso pasa por tener que tolerar, por tener que pluralizarse, por tener que aceptar. Y entonces lo que se les pide, yo creo, lo que se les puede pedir, no es una acción afirmativa, sino que es respetar todos esos espacios que se pueden ir abriendo y que van a ser producto de demandas y voluntades generales. La transición psicosocial que dices, que me parece que desde luego es interesante y que es un ámbito de todas maneras un poco vago, pero realmente importante. Pero a los que venden, ¿cómo se llama? Benzodiazepinas, no es tan bueno, claro, eso es totalmente, no, digamos, el diagnóstico empírico desde el punto de vista de la depresión y todo eso es cierto, pero a mí se me ocurre que existe un malestar y una deformación que se ha hablado mucho, pero que yo la traduciría en el sentido de la hipoteca de las palabras. Estamos con palabras que no dicen lo que tienen que decir. Y eso es algo, eso de que el verbo en vez de hacerse carne se ha hecho sombra, ¿no? Entonces, exactamente, el verbo en lugar de elucidar y evidenciar lo que nos está pasando, nos está nebulando lo que nos está pasando. Y esto es algo que, naturalmente, todo país le ocurre esto, siempre hay algo de engaño en la palabra, por definición, pero en el caso chileno, si vamos hablando prospectivamente hacia adelante y estamos hablando de un proyecto, evidentemente esta falsía de las palabras, esta hipoteca del verdadero sentido del verbo, yo creo que va a impedir mucho, y ya está impidiendo mucho, una claridad, un verdadero diálogo, la transparencia. Rafael, es que la chilena ilusión del futuro es ser más realista. Es decir, mirar la realidad tal cual es. Es decir, y no ponerle otro... No la ilusión, que me parece que los anglosajones la palabra ilusión la sacan más del latín como era, ¿no? Sí. Que era un poco de engaño. Para nosotros la ilusión no es más que engaño, es una cosa como positiva, como un ideal, ¿no? Claro, ahora lo que pasa también es que ese realismo, digamos, puede ser malentendido. Si tomamos, por ejemplo, El mundo feliz de Huxley, digamos, ¿no? Te puede llevar esta famosa sociedad de la educación, digamos, ¿no?
a compartimentar tanto los oficios, las metas. Eso sería ya el falansterio de, exacto, de principios claro, del siglo XIX. que te lleva a tener ya no clases, sino que Sí. Pedagogía permanente. y categorías totalmente distintas y limitadas, digamos, ¿no? Esa podría ser también una visión del Chile del futuro, digamos, ¿no? Sobre todo pensando que lo que está reinando es más bien un mercantilismo, ¿no? que un desarrollo económico chato, real. Chato. Claro, tú estás hablando casi de una antiutopía que realmente, aunque parezca exagerada, no lo veo tan desacertado el poder pensar o al menos poder problematizar esto. Este país se está dirigiendo de una manera casi inevitable hacia una sociedad prácticamente de castas. Esta casta superior que no se quiere dejar invadir por ninguna parte está creando por excrecencia otro tipo de castas que van bajando a nivel social, nivel económico, nivel cultural. Yo creo que, esto es exagerado dicho así evidentemente, pero es algo que habría que tener en la mente. Realmente... Fíjate que una de las cosas, y llama la atención, que de las instituciones más prestigiosas en la actualidad, en las encuestas, aparece la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Evidentemente que una sociedad a las alturas de esta y la nuestra necesita más instituciones que las Fuerzas Armadas y la Iglesia. Es decir, son además, se requieren dos. Que son más instituciones que de casta. Es que decir, son castas, exactamente. viven Por eso que sobre son, sí mismos. Así es. ¿Verdad? Es una especie de neocorporativismo. Exactamente. Bueno, pasaremos a la segunda parte de la hora de los perplejos con nuestros invitados. Les recuerdo que ellos son Norbert Lechner, cientista político y consultor de Naciones Unidas, y Carlos Peña, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Volvemos con la hora de los perplejos, ahora con nuestros invitados especiales. Norbert Lechner, cientista político y consultor de Naciones Unidas; Carlos Peña, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, con el tema La chilena ilusión del futuro. Carlos, ¿cómo ves tú este futuro desde tu perspectiva de hombre de derecho? Mira, yo pensaba que tal vez encarar el tema del futuro de Chile exija alguna breve precisión conceptual inicial, digamos, que quiero sugerirle a ver si de allí surge alguna idea que podamos debatir. Porque la palabra futuro, me parece a mí, puede decir cualesquiera de las dos siguientes cosas. Uno, cuando piensa en el futuro de Chile, puede pensar el futuro en un sentido predictivo. Y en ese caso nos estamos preguntando, ¿verdad?, cuáles son las posibilidades que hacia el futuro abriga la convivencia o el tipo de convivencia que hoy día tenemos. Pero todavía el futuro no puede pensarlo en un sentido más simbólico, más acorde, diría yo, con lo que Alfredo llamaría la conciencia histórica de la modernidad. Y quiero comenzar con este segundo sentido. ¿No se habían puesto de acuerdo ustedes? No, en absoluto, en absoluto. Quiero comenzar con este segundo sentido que creo yo es bastante sugerente. Y voy a comenzar con una cita, que suelen ser útiles, creo yo. Hegel, que no solía escribir muy claro, tiene unas palabras, diría yo, lúcidas, pero al mismo tiempo terribles, en las lecciones sobre la filosofía de la historia. En ese texto y en un par de páginas, Hegel dice que cuando mira hacia el pasado, solo puede ver ruinas, una inmensa carnicería, agrega él, donde se ha sacrificado la dicha de los pueblos y la virtud de los individuos. Y allí Hegel plantea una pregunta fundamental. Dice, lo que tenemos que pensar es con qué fin, digamos, hemos hecho esos enormes sacrificios. Y todos conocemos el tipo de respuesta que da Hegel, que es finalmente la respuesta, por así decirlo, de mundanizar la teodicia cristiana. Lo que ese texto me parece a mí pone de manifiesto es que pensar el futuro tiene que ver con la posibilidad de construir, por decirlo así, un discurso que nos consuele. Un discurso que nos sirva de consuelo del pasado, en suma. Y entonces, yo diría, los chilenos podría yo arriesgar casi la hipótesis, miremos hacia el pasado y seguramente también vemos ruinas, y vemos un altar también donde se sacrificó la dicha del pueblo y la virtud de los individuos, y la pregunta que tenemos que hacernos es si acaso
somos capaces de identificar una respuesta a esa pregunta. ¿Con qué fin hicimos e incluso toleramos esos enormes sacrificios? Esa es una pregunta que yo estimo decisiva y que trasladada al problema que hoy día tenemos acá se traduciría en algo así como los chilenos, digamos, o sea, el conjunto de quienes habitamos este país. Estamos en condiciones, diría yo, culturales, sociales y políticas de elaborar un relato que nos permita consolarnos, porque finalmente el futuro, ya no este futuro predictivo del que ustedes hablaban delante y sobre el cual seguramente vamos a volver, sino que este futuro, por así decirlo, que es casi una profecía al revés, tiene la función también de consolarnos con nuestro pasado reciente. Me parece que en esa labor, ahí tenemos un relato de los chilenos por escribir, digamos. Sin duda, diría yo. Norbert, tú desde el punto de vista... Ya, sobre el mismo, quizás también comenzar, me parece bien, comenzar con una reflexión más general sobre la noción del tiempo y la noción del futuro. Y mi pregunta es si acaso no está cambiando la noción del futuro, ¿no? Nuestra dimensión temporal. Porque si miramos el siglo XIX en general y también en el caso chileno, vemos como, en términos del tiempo, vemos como tres fenómenos. Por una parte, una fuerte temporalización de la historia, estructurada en términos de pasado, presente y futuro. Una dinamización del tiempo, ruptura con el pasado colonial y, por otra parte, valorización del futuro, una sociedad que se vuelca al futuro. Y tercero, una aceleración del tiempo impresionante, ¿no? Con lo cual se abre la brecha entre el pasado, la experiencia del pasado y el futuro, la expectativa que se tiene del futuro. Y todo esto tiene efectos sobre la política. A tu palabra inicial sobre la democracia, ¿no? Porque con esa noción de tiempo se instala también la centralidad de la política, no solamente como producción del orden social, sino además como construcción del futuro. Como aceleración del tiempo. Construcción deliberada del futuro, ¿no? El futuro está a disposición. Y la labor de la política es construir ese futuro. Siento que, y ahí tomo aquí la palabra recién respecto a Hegel, donde el horizonte futuro es al mismo tiempo un horizonte de sentido, ¿no? Y donde legitimamos el presente en nombre del futuro, en nombre de lo que va a venir, ¿no? Entonces los sacrificios del presente se justifican por el mañana mejor. Yo creo que hay un gran cambio en los últimos 10, 15 años, ¿no? Hay una decepción con la tierra prometida. Bueno, y hay toda la revolución tecnológica, informática, etcétera, que tiene lugar. Y eso yo creo que lleva a un profundo redimensionamiento de la temporalidad. Creo que, de nuevo, estamos, sobre todo viendo los cambios tecnológicos, ¿no? Una radical aceleración del tiempo, pero con una gran diferencia ahora, de que ya no hay un horizonte futuro que canalice esta aceleración. Antes la noción de emancipación, la noción marxista, o la noción de progreso, canalizaba, ¿no?, esta aceleración y le daba una finalidad, ¿no? Hoy en día tenemos una aceleración de la sociedad, pero sin horizonte. Es una dispersión. Exacto, ¿no? Sin sentido. Sin sentido, en sentido. Claro, y eso significa entonces sin sentido. Eso nos quita esa noción de sentido proyectado a futuro y nos deja entonces una especie de presente omnipresente, ¿no? No hay otro presente, no hay otro tiempo que el tiempo presente. Sí, claro. No hay que arriesgar nada al futuro. El sacrificio al futuro se ha visto que era un sacrificio estéril y por lo tanto, ¿por qué tenemos que sacrificar ahora nosotros algo que se ha visto históricamente que no era fructífero? Bueno, eso tiene efecto para la política, cuando ya no se pueden diferir ni sacrificios ni gratificaciones, ¿no? La política queda volcada sobre el momento y eso nos da ese presentismo, ese cortoplacismo, tanto en la política como en la vida cotidiana de cada uno. Eso te iba a decir. Yo creo que parte de esa transición psicosocial de que hablábamos antes tiene que ver justamente con eso. O sea, yo creo que la tecnología con el tiempo real, con el tiempo que tú le das a la tecla y sabes en este momento exacto lo que está pasando,
y tú tienes el mapa social de una manera aparentemente en tus manos, ¿verdad? Yo creo que nos ha dado un concepto de presente, lo que tú decías, omnipresente, de un gran espesor. El presente no era aquel fluido que se escapaba, todo el concepto clásico, ¿no?, de las parcas, que se escapa, el hilo, todo eso. No. Ahora el presente tiene espesor, tiene mucha fuerza. Y el presente merece la pena vivir para el presente, en muchos aspectos. Y merece la pena hacer política, y eso yo creo que se está notando en la transición chilena, que es nada más otro elemento. No, de repente una transición que, una vez conseguida una especie de democracia, no sabe qué hacer con todo esto, que es reflejo de lo que pasa en el mundo y de esta inversión del tiempo que tú estás hablando. Ahora, yo creo que hay una diferencia. Yo creo que lo que ha ocurrido, en cierta medida, es un efecto de desilusionar, ¿no? Pero todavía no hemos llegado a fondo a desengañarnos plenamente. Porque las desilusiones a lo más lo que llevan es a buscar otras ilusiones. Y estas otras ilusiones pueden ser meramente instrumentales. Es decir, como pueden ser, por ejemplo, un mercado o el mundo tecnológico que ofrece ese tipo de instrumentalidad. Pero lo que se necesita es un desengaño a concho, un escepticismo fuerte que permita eventualmente a mirar con mucha claridad lo que hemos estado, de dónde hemos venido y de dónde podríamos quizás ir. Y eso toma cierto tiempo y todavía falta. Descontado, Alfredo, diría yo, que el relato que hace Norbert, que yo en general suscribo respecto de la política, o sea, esta sensación leve, diría yo, de que la historia se desliza así como en un plano liso y silencioso, digamos, pero que finalmente no tiene sentido. Esa sensación que cunde, diría yo, a nivel de la política, para emplear tus palabras, resulta, sin embargo, contradictoria, porque desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de los mundos de la vida, digamos, en que espontáneamente la gente se mueve, esta idea de sentido, de horizonte, que finalmente ayuda a organizar, digamos, el continuo de nuestros actos, es una cuestión inescapable, finalmente, ¿no? Y yo diría, lo que uno puede observar en esto es un proceso hasta cierto punto contradictorio entre una política leve, deslavada, carente de sentido, del modo que lo veíamos delante, pero por otra parte un reclamo espontáneo, diría yo, de los diversos mundos de la vida, que yo no sé cuán acentuado está hoy día, digamos, pero que sin duda se va a producir a nivel de las comunidades, como suele decirse hoy, que en cambio reclaman horizontes de sentido diferenciados, ¿te fijas tú? Y eso plantea el problema de cómo tú compatibilizas un sistema político carente de sentido, digámoslo así, con un presente casi indiferenciado, leve y brumoso, con por otra parte una estructura inevitable de la vida humana, y es que la vida humana se vive hacia adelante, digamos. Y luego un reclamo de múltiples sentidos, Sí, claro. que estamos en una sociedad sin sentido, pero lo que decías muy bien, ahora cada vez cada grupo, cada instancia busca su propio sentido, ¿verdad? Entonces estamos con un requerimiento enorme de sentidos y no tenemos un sentido como el progreso, como la emancipación. No, porque hay una diferenciación de tiempos, Sí. hay diversas temporalidades sociales, ¿no? Según tú seas empresario, obrero, ¿no?, ama de casa o estudiante. Pero además hay cada vez más temporalidades funcionales diferentes. Sí, la política tiene su ritmo, pautado por los ciclos electorales, la economía tiene su ciclo, el derecho tiene su propio tiempo, el arte, etc. En fin, la sociedad no solamente se diferencia cada vez más en temporalidades sociales, sino también en temporalidades funcionales, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿cómo logramos sincronizar esta diversidad de tiempos que están en operación? Pero ahí es donde las instituciones deberían ser sin claves, duda. porque permite un lugar que no sea la sociedad entera, sino que en un lugar determinado se puedan hacer experimentos valiosos y se puedan tomar libertades. A mí me llama siempre la atención cosas maravillosas. Por ejemplo, en el siglo XIX, un patrón de fondo es una cosa en el campo. Después, cuando llega a Santiago y va al Teatro Municipal, es otra cosa. Desde luego no anda con poncho y no anda con manta. Y puede escuchar, puede ser un hombre muy autoritario, pero puede estar escuchando, por ejemplo, una obra de ópera de Verdi, que es muy liberal. Entonces tiene esos espacios de libertad
que indudablemente no se pueden aplicar en el fondo, obviamente, pero que sí se pueden emplear en ese espacio cerrado, pero que va a tener elementos de dinamizadores en toda la sociedad eventualmente. Y en la medida de que las instituciones son débiles y de alguna manera están siendo desacreditadas y se van reduciendo los espacios y se crea como una alternativa, un gran magma, no permite esos lugares donde se pueden hacer estas apuestas. Pero ahora mira, tratando de hacer un poco cable a tierra a lo que es Chile ahora, digamos, ¿no? En una perspectiva futura, digamos, la gente común sí cree que tiene sentido, ¿no? Y el sentido está en la competencia, está en el ganar más plata, en el poder comprarse cosas, en el bienestar, y cree el discurso dominante, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué va a pasar con eso, no? El derecho lo va a tener que regular, la ciencia política lo va a tener que estudiar, las instituciones se van a tener que, evidentemente, reformular, ¿no? ¿Cómo ven ustedes eso, no? Mira, yo creo que efectivamente lo que tú dices es muy certero. Si uno mira las cosas así, con un cierto afán de imparcialidad, lo que uno observa finalmente es un cierto optimismo desaprensivo, digamos, en la ciudad, al menos, ¿no? Seguramente esto es distinto en el campo. Es probable que nosotros estemos cruzados por sensibilidades muy distintas, por lo que es claro que hay una sensibilidad, por decirlo así, hegemónica, que es la que accede a los medios y que copa el espacio público, que yo definiría como eso, como un optimismo desaprensivo, que es casi un estado de inocencia, pero producto tal vez, ¿no? del desconcierto, digamos, más que provista así de una dignidad, digamos, teológica. Hay eso, hay un cierto optimismo desaprensivo efectivamente que hace perder de vista cuestiones fundamentales, ¿no? Y a mí me parece en consecuencia que uno de los desafíos que tiene Chile por delante, mirándolo desde el punto de vista de las instituciones que decía Alfredo, es cómo erigir en la sociedad chilena un espacio genuinamente público, que se distinga, por así decirlo, de la idea de Estado nacional o de Estado a secas, que es una idea que a mí me parece está experimentando una cierta delicuescencia, un cierto decaimiento por la expansión de los mercados, por la crisis de la idea de sujeto, de los metarrelatos, etcétera, por la crisis de la política concebida como constructivismo, el modo en que relataba delante Norbert. Entonces el punto es cómo erigir un espacio de lo público en el que sensibilidades diversas, que muestran, por así decirlo, una abigarrada distancia unas de otras, puedan sin embargo convivir y reconocerse en medio del diálogo, digamos, ¿no? Lo que tú decías delante, Sergio, de democracia deliberativa, a mí me parece que apunta bien a eso. Una democracia deliberativa, diría yo, no es solo, ¿verdad?, un sistema de adopción de decisiones, donde las decisiones se adoptan en base a aquella opinión que concite para sí la adhesión de la mayoría. O sea, no se trata de una democracia puramente procedimental. Una democracia deliberativa es un espacio público, distinto del Estado y de la Iglesia, por ponerlo de alguna manera, donde los sujetos, reconociendo la espléndida diversidad que es capaz de adoptar la vida humana, son sin embargo capaces desde esa diversidad de entrar en diálogo, digamos. Eso que es la idea de ciudadanía que surge en Occidente en el siglo XVIII, digamos, me parece que está pendiente de ser construida todavía, ¿no? Ahora, yo quería retomar un poco lo que ha dicho Alfredo y lo que has dicho desde el punto de vista de las instituciones. Me da la impresión que instituciones, por ejemplo, como la universidad, para decir algún ejemplo, de estas instituciones que se han ido perdiendo peso, perdiendo protagonismo, perdiendo función dentro de este país, ¿no? Yo creo que la universidad, por ejemplo, ha sido en Chile uno de los elementos básicos para el desarrollo de este país, ¿no? Y tenía un carácter mediador que hacía que todas estas temporalidades que estabas diciendo, que me parece muy interesante, tuviesen ahí como un lugar donde esas temporalidades y esos distintos protagonismos se cruzasen y tuviesen ese diálogo público de que tú estabas hablando también. Entonces, veo, por ejemplo, como simbólico, pero también como algo que a uno le puede alertar, la falla de la universidad actual. Tanto a nivel universidad, digamos, tradicional, por llamarle como las universidades privadas, no están cumpliendo un papel fundamental de cara al futuro precisamente y de cara a ese diálogo público y de cara a esa mediación que ha sido fundamental, yo creo, en la historia de Chile, ¿no?
una mediación en que había instituciones que se dedicaban a eso, a hacer de lugar de encuentro. Y Norbert, ¿cómo te parece a ti que se deberían reestructurar las instituciones políticas? Si es que crees que se deberían reestructurar o a lo mejor crees que deberían desaparecer, no sé. No, al contrario, digamos, que me parece importante la... Los consultores necesitan las instituciones para que les consulte Exacto. alguien. Lo último por eso. De la misma manera que nosotros los profesores universitarios necesitamos, ¿cómo se llama la Claro, universidad? por Aquí eso cada digo. uno defiende los Cada suyos. uno El tema de lo lo que público puede. para nosotros tiene Sí, importancia. ya. No, yo estaba pensando en otra cosa. Por razones del trabajo ahí en el proyecto sobre desarrollo humano en el PNUD, volví sobre las encuestas de Eduardo Amuy en los años de los 50 al 73. Y que me parece, algunos datos me parecen pertinentes para esta discusión, que son sobre todo las opiniones respecto a la situación actual y la situación futura, cómo ven la situación actual del país y cómo ven la situación futura del país. Vemos ahí en el periodo 58 al 73, cómo la visión negativa se mantiene entre como 30 y 50%. El 73 está como el 51% de los entrevistados tenía una visión negativa al país. Paralelamente, sin embargo, hay una visión sumamente positiva al futuro, que está casi siempre por encima del 50%, salvo el segundo periodo de Frey, del 66 al 69, que hay un bajón. Pero el 73, en febrero del 73, con las elecciones, una encuesta previa a las elecciones parlamentarias de entonces, 56% de la población tenía una visión optimista del futuro. Ahora hay una disonancia, ¿no? Entre la visión negativa del presente y una visión muy optimista del futuro. Uno podría decir, claro, por lo mismo, porque se ve tan negativo el presente, cualquier cosa que venga del futuro es mejor. Pero sí todo llama la atención de que hay una fuerte energía, una libido puesta en el futuro, digamos, hay una disposición hacia el futuro. Ahora, ¿cómo se contrasta esto con la situación presente, ¿no? Ahí tenemos la última encuesta del CEPA y de junio-julio de este año. Situación económica propia del entrevistado, actual. La mayoría de la población de los entrevistados se va por una situación de indiferencia, ni buena ni mala. Sin embargo, 27% de los entrevistados dicen que es mala la situación económica de ellos y 22% solamente dicen que es buena. Respecto al futuro, vuelve de nuevo un optimismo futuro. 43% de los entrevistados piensan que va a mejorar y solamente el 12% cree que va a ser peor. Y de nuevo la mayoría está en ni mejor ni peor. Contrastemos eso con la situación del país. 35% de los entrevistados hace un mes atrás decía que la situación económica del país era mala. Y solamente el 15% dicen que es buena. Cosa que ya me llama la atención. Pero además, hay un empate entre la gente preguntada si el país está progresando, estancado o en decadencia. 42% dicen que está progresando y los mismos 42% dicen que está estancado. Dicho así como muy resumidamente, ¿no? Hay como una visión entonces de futuro que es optimista en términos individuales, estrategias individuales de mejorar, y una visión pesimista del futuro respecto al país. O sea, el futuro aparece como proyecto individual, pero no como un proyecto compartido. Me pregunto si, entonces, la gran pregunta es, ¿existe una noción de futuro compartido o no? Y si eso no existe, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, puede que tenga que ver con esto de que los paradigmas y los modelos de comunidad
son los que se han caído. Es decir, el Estado, la nación, los movimientos de grupos sociales, de clases sociales, esos son los que han caído y por lo tanto no queda otra que, ¿cómo se llama?, que atrincherarse en un proyecto personal, individual. Yo creo que eso es lo que podría estar ocurriendo, pero la verdad es que me llama la atención. Ahora, me llama la atención de que la caída se producía en el gobierno, a fines del gobierno de Frey, y supongo que se extendía en la época de Allende también. No, subía. Lo impresionante es eso, digamos, hay una bajón al segundo periodo de Frey, 66-69, pero con Allende sube y en marzo del 73 tenemos más de 56% de una visión optimista al futuro, con toda la situación conflictiva que vivíamos. Sí, claro. Ahora, yo creo que ese es un proceso inevitable. ¿Eh? Sí. Si uno atiende, creo yo, a lo que habitualmente son los procesos de modernización y de diferenciación social, y no cabe duda que Chile ha experimentado uno importante, uno puede decir que es asimétrico, desde luego, pero que es importante y tiene una presencia ampliamente extendida, diría yo. Lo que producen o suelen producir los procesos de modernización es exactamente eso, una suerte de exacerbación de la subjetividad, finalmente. Un cierto decaimiento de los lazos comunitarios, como es evidente. Y a mí me parece que ese es un proceso francamente y finalmente irreversible, y no estoy seguro que sea del todo malo. No, yo también. Porque a fin de cuentas, creo yo, un proceso como ese conduce a una cuestión a la que me parece a mí dentro de los ideales democráticos debemos aspirar, que es a un cierto resplandor y a un cierto reconocimiento de la diversidad, finalmente. Entonces, lo más probable es que Chile experimente una exacerbación creciente de la subjetividad, sobre todo en sectores urbanos, sobre todo en sectores enriquecidos, diría yo, por una parte. Por otra parte, una pluralidad de mundos de la vida posible. O sea, es seguro que va a haber, digamos, horizontes hermenéuticos, por decirlo así, con sentido de comunidad también plurales. En otras partes del mundo se está experimentando, el caso europeo es un caso, creo yo, paradigmático a este respecto. Y en consecuencia, yo creo, no debemos quejarnos frente a la diversidad, sino alegrarnos por ella. Y el desafío que tenemos por delante, en vez de añorar, ¿verdad?, sensaciones colectivas, digamos, es cómo hacer frente a esa diversidad, pero sin embargo, sin que esa diversidad nos impida reconocernos unos a otros como provistos, digamos, de una igualdad moral fundamental. Yo creo que ese es el desafío de una democracia en una sociedad moderna, inevitablemente compleja y diferenciada, ¿te fijas tú? Ahora, para eso habría como que luchar, por poner una frase más conflictiva. Una frase que la tienes pegada en una parte de tu corazón. Está bien, digamos. Sí, hasta el final. No, contra una cierta cultura que es muy minoritaria, en términos numéricos, si quieres, ¿no? Y que sin embargo rige culturalmente este país, digamos, ¿no? A través de los medios de comunicación, sí, claro, a través de lo que se llamaba antes las autoridades verosímiles, no sé si tú te acuerdas, ¿no? Yo creo que hay un elitismo muy exacerbado que creo que también conspira contra la modernidad, ¿no? Contra esta modernización. Entonces, me da esa impresión. En el fondo, este comentario era para ver cómo esa cultura, que tiene todo el derecho a existir y todo el derecho a expresarse, se coloca en su justa medida, en su justo lugar, digamos, ¿no? No sé qué piensan. El espacio, si es cosa de darle espacio. Pero si se reconozcan está todo el espacio, digamos. Es que yo creo que el espacio, existe el potencial del espacio, pero también hay desconfianza. Hay una especie de actitud de que no todos muestran el mismo grado de madurez de los que están empleando los medios coercitivos. Es no solamente ser autoridad, sino creerse el cuento de que es autoridad. Entonces, y usarlo con ese propósito. Yo creo que eso es lo más complicado. Llama la atención de que pueden darse grupos, pero los sectores más elocuentes o los que manejan mejor la improvisación política de esos grupos, es decir, las élites, son en última instancia los que están manejando. Es decir, y eso genera corporativismos y nuevas versiones de corporativismo. Lo que tiene que ocurrir es que al interior tiene que haber algún grado de participación, es decir, que así como hay una élite hay una base, y que no son meras fachadas que entran a negociar en una... Ahora, claro, lo que ocurre es que este conjunto de procesos que yo intentaba dibujar delante
son desde luego contradictorios. O sea, en Chile tenemos efectivamente un proceso como el que yo relataba y por el cual decía yo debemos nada más que alegrarnos, por lo menos desde mi punto de vista. Pero claro, por otra parte, tenemos una tradición estatal que, como decía antes Alfredo, es profundamente autoritaria y centralista, con un fuerte componente militar que aún subsiste y que desde luego no se debe solo a la experiencia autoritaria del 73, digamos, sino que es histórica en Chile. Y tenemos además, diría yo, un estilo, una forma de concebir la autoridad y el Estado que es básicamente conservador y paternalista, digamos. O sea, un Estado que cree finalmente, como se ve en cuestiones como el divorcio, por ejemplo, que cree finalmente que una de sus funciones es, por así decirlo, encauzar a los individuos hacia un modelo de vida buena que al Estado le corresponde tutelar finalmente. Entonces tenemos una manera de concebir al Estado que es muy poco liberal, que es muy poco llana a reconocer la diversidad. Y tenemos un grupo que tiene a su cargo el Estado, que es fuertemente endogámico desde el punto de vista cultural, político, que tiene todavía una estructura muy familistica. Y eso, claro, en nada se parece a estos otros procesos de diversidad que yo mencionaba adelante. Uno, sin embargo, debe abrigar esperanzas, creo yo, que la diversidad termine resplandeciendo y debilitando, digamos, al otro proceso que recién mencionaba, ¿no? Yo contrastemos, digamos, esa cosa del institucional y esa posibilidad que tú abres con la vida cotidiana. O si vemos vida cotidiana, lo que llama la atención es justamente la prevalencia de estrategias individualistas que da lugar a una profunda desconfianza. Vivimos en una sociedad desconfiada. Desconfianza en las instituciones, desde la Iglesia Católica hasta los partidos, en orden decreciente, pero sobre todo también desconfianza al otro, que es visto como potencial agresor, y incluso desconfianza al mismo entorno. Y desconfianza. Desconfianza en el entorno familiar, ¿no? Y desconfianza históricamente a sí mismo. Sí. Porque hay personas que han estado en una Exacto. parada y hoy día están en otra. Entonces también se... Claro, ahora eso ocurre seguramente por lo que yo mencionaba antes, o sea, no hay puntos de encuentro finalmente. O sea, cuando hay diversidad, como yo creo que la hay cada vez más frecuente, solo es posible reconocer al otro cuando hay espacios de encuentro en que tú reconozcas en el otro una igualdad fundamental. Y eso lo hacen las sociedades finalmente instituyendo espacios públicos. Ahora, Sí, pero a lo que voy, me parece Ahora, bien, ese es un digamos, problema tomar cultural y no postulado, institucional, yo digamos. lo suscribo. Lo que quiero señalar es de que también no nos hagamos, no nos complazcamos en ese tipo de afirmación, en el sentido de que hay procesos que están en marcha que llevan a unos procesos de diferenciación social y funcional que llevan a romper las pautas de sociabilidad que existían antes, que socavan las viejas identidades, ¿no? Sin duda. Y que entonces transforman el otro en un ser extraño. Hay procesos, a lo que voy, digamos, hay procesos estructurales que están en marcha, frente a los cuales tenemos que repensar lo que es el ámbito privado y lo que es el ámbito público y cómo redefinir la relación entre uno y otro en las actuales circunstancias. Eso significa darle tiempo y por lo tanto paciencia. Exacto. El tiempo es lo que no tenemos. Y es lo que no tenemos. Bueno, yo quería, Ese respecto al proyecto colectivo, lo que pasa es que la gran máquina de proyectos colectivos en el país, y en Chile eso ha sido muy fuerte, han sido los partidos políticos. Claro. Es decir, no hemos tratado el tema de partidos políticos, que es otra de las grandes instituciones mediadoras, me parece, del país, ¿no? Y entonces, al caer también en descrédito, o en lo que se quiera, o en flacidez, los partidos políticos, resulta que tampoco está ese generador de identidades colectivas. Y por otra parte, el individualismo está muy bien, pero ojo, quiero decir, el subjetivismo, la subjetividad, la expansión de la subjetividad es una cosa positiva y de eso se trata. Pero ojo, la expansión de la subjetividad tiene que estar enmarcada en algo. Por eso los países tienen que tener mayor nivel de asociacionismo, mayor nivel de agrupación, mayor nivel de algún tipo de instancias colectivas. Es decir, el individuo, en una sociedad como la actual, creer que el individuo sea como individuo es, aparte de una tontería, un suicidio. El individuo está muy bien que tenga su subjetividad, que la amplíe, pero tiene que incardinarse o inscribirse en algún tipo de instancias colectivas. Si no, no tiene nada que hacer. Claro. Desde su barrio hasta su grupo de interés tal, su equipo de fútbol, porque ahora vamos a terminar todos que vamos a discutir solo de fútbol, lo que sea. Pero algo se necesita. Lo que está diciendo es que se necesita un grado de compromiso y convicción. Me contaba el otro día un agricultor que en realidad, y que viene de una familia de agricultores, y decía que él no pertenecía al lugar donde está su campo,
y tampoco pertenecía a Santiago, que era una persona de la carretera. Ahora, hay muchos datos en la historia de Chile que son muy curiosos. Siempre hemos tenido una sociedad transhumante al lado del mundo asentado. Y hay mucho vagabundaje, hay mucho nomadismo. Es un dato que nosotros sabemos y que es muy importante en la historia. Pero nunca sabíamos que las personas que estaban asentadas pasan a ser transhumantes. Y le dije, pero mira, yo me pasa una cosa similar. Yo puedo hoy día entrar al internet, cosa que no he llegado todavía, pero y puedo entrar en una supercarretera de la comunicación y la información, en la cual yo puedo estar asentado aquí en Santiago de Chile, pero en realidad mis comunicaciones y mis efectos se están produciendo en otros lugares. Y yo nada más que tengo una especie de casilla ubicada geográfica acá, nada más. Y por lo tanto, la posibilidad de que eso permita algún grado de reconstitución de imaginarios compartidos, con compromiso y con convicción, son muy mínimas. Y ahí yo creo que hay una dificultad muy grande. Nada más que eso es una cosa totalmente elitista. Además. Así como por una parte un sector de la sociedad chilena se globaliza, se internacionaliza, y está a la hora de Miami o de Madrid, por otra parte se abre la brecha con todo el resto de la población. Y tenemos entonces una sociedad de múltiples velocidades. Sin duda. Una a la velocidad del Internet y otra todavía a la velocidad de la carretilla. Sí, claro, con procesos profundamente asimétricos finalmente. Eso es así, digamos. Pero yo creo, para volver sobre lo que tú decías, porque yo estoy en lo fundamental absolutamente de acuerdo contigo, y eso es exactamente lo que quise decir delante. O sea, entre el extremo, digamos, de un estado decimonónico, te fijas tú, con una conciencia histórica a la Hegel, digamos, ¿ya? Que después de todo hizo bastante daño en América Latina. Y un mundo de monas aisladas unas de otras, desconfiadas y recelosas, incluso de sí mismas, digamos. Hay una amplia gama intermedia, digamos, que yo denominaría como el esfuerzo por erigir un espacio de lo público. Y en eso, creo yo, tienen que ver más las instituciones culturales que los partidos políticos, realmente, ¿no? Yo creo que ahí en Chile hay una debilidad grave, y una debilidad que no solo es grave, sino que es creciente. Yo creo que la debilidad del sistema universitario en Chile, por ejemplo, y en general de las instituciones culturales en esa parte es preocupante. Pero con todo lo que ustedes dicen, o sea, el futuro es más bien desastroso, digamos, ¿no? Porque van a haber dos Chiles en el fondo, ¿no? Estoy exagerando, digamos, ¿no? Dos Chiles, el cual uno va a estar, no necesariamente ni siquiera, como se podría postulado hace 20 años, explotando al otro, digamos, ¿no? Sino que simplemente ignorando al otro. Ni de vanguardia del otro tampoco. Ni de vanguardia del otro, ni como ejemplo, ¿no? Ni como efecto de demostración, ¿no? Simplemente va a ser el patio de atrás, o sea, va a ser lo marginal, ¿no? Entonces, ahí es donde radica un posible problema. Sí, pero en fin, yo creo que ni yo creo que nadie de nosotros aquí quiere hacer un análisis catastrofista, no, mucho menos, ¿no? En fin, pero yo creo que hay que tratar de ser lo más lúcido posible en analizar la situación tal cual es, ¿no? Y precisamente tomando un tema como crucial, como es la reconstitución de lo público, ver también las dificultades Que eso posee. que tiene esta empresa. En una sociedad como la actual, donde hay un proceso fuerte, brutal, de privatización. No solamente privatización de las empresas, es lo de menos. Hay una privatización de las conductas, privatización de los problemas, privatización de los riesgos, privatización de las responsabilidades. Todo es entregado al individuo. Ahora, si es así, si yo me tengo que hacer cargo de mis problemas, de todos los riesgos, asumir todas las responsabilidades yo, y no me dan los medios, porque para los medios, entonces dependo en términos de la salud, de la ISAPRE, en términos de la vejez, de la AFP. Me dan la responsabilidad, los problemas, pero los instrumentos quedan fuera de mí, dependo del otro. Entonces, ¿verdad? Esa situación, yo creo que ahí también está la cosa, pero hay una desconfianza, ¿no? De que a la vez está y mucha angustia, cargado, exacto. Pero hay un dato ahí histórico que es muy importante.
Los que accedían a la agora pública en el mundo clásico griego es porque tenían solucionados los problemas privados. Y entonces una vez que tenían hogar, digamos. y los que tenían hogar y tenían la economía y todo el asunto que no era parte eran del mundo 500 público, además, claro, sí, podían acceder entonces al mundo público y resolver sus problemas sobre la base de una igualdad que no estaba dada por haber solucionado o no haber solucionado sus necesidades, sino que por el hecho de que ya estaban resueltas. Y en esa medida yo creo que uno podría mirar la cosa en términos esperanzadores, es decirle a estos privados que han resuelto sus problemas de que accedan libremente y que desatiendan su lado privado en virtud de que ya la tienen resuelta y que entren gozosos a pensar a la en una ilusión. gratuidad, a la gratuidad, A la gratuidad de lo público. a lo gratuito. Yo creo que eso es importante y eso es la mejor tradición que podemos disponer, que otra, ¿no? Claro, pero ahí es donde yo tengo, y sin querer ser catastrofista, tengo el miedo de que, a pesar de que esa gente existe, y en mucha de ella la voluntad, digamos, hayan ciertos poderes que vean con terrores, ¿no? Porque se les escapa su poder de grupo y básicamente su poder económico, ¿no? Entonces... Eso normalmente es gente, pero- gente que tenía muchas necesidades. Y entonces ahora la quieren maximizar sin límite. Exacto. Y entonces Claro, hay una cuestión cosa de medio que mercantilista, y entonces claro. son unos arribistas en el fondo. Porque no terminan nunca de llegar al punto donde pueden estar satisfechos. Y eso primero hay que identificarlo y segundo hay que condenarlo en el espacio público que vamos a crear nosotros, que ya tenemos Y resuelto el luego problema, ¿no? creemos el infierno, que es donde tienen que estar. Pero en la medida, es que hay también un problema, digamos, en la medida en que los viejos clivajes ya no operan, digamos, tú mismo señalaste, digamos, de la confesión o incluso los clivajes ideológicos, cada vez operan más distinciones estéticas. Entonces el consumo deviene una necesidad vital, porque son parte de las estrategias de distinción que tienen los sectores A, B, C1 De identidad, respecto al... finalmente. exacto. Pero son normalmente muy Y de vulgares. construcción de identidad. Es la construcción del sujeto, finalmente. Pero son normalmente muy vulgares y son muy banales. Claro, pero- Y además ellos mismos lo están dando las otras cifras, ¿no es cierto? Que están diciendo, bueno, en realidad para soportar esta vorágine y esta neurosis, yo me tengo que meter no sé cuántas pepas adentro como para soportarlo. Entonces ellos mismos están reconociendo, aun cuando no en términos discursivos. Y ahí nuevamente el espacio público es fundamental. Es decir, aquí las pepas no funcionan, sino que funciona el poder reconocerlo públicamente. Ahora, descontado, Alfredo, pero nada más apunto esto de pasada, que la vulgaridad suele ser un costo inevitable de la diversidad. Sí, claro. Sí, Ahora, en esto de la ilusión del futuro también hablaría de la ilusión moral, esta especie de ilusión de una moral única, maravillosa, por lo cual este país sería una especie de isla en medio de otros países que están flagelados, digamos, por distintos vicios, ¿no? Yo creo que esa idea, que en el año 90, 91, 92, recuerdo al principio de Elwin, que la estuve siguiendo en textos, fue mucho más fuerte de lo que ahora se quiere reconocer, pero fortísima. Ahora no es tanto, pero todavía existe los residuos de proyectar un Chile hacia el futuro con una pretendida moral unitaria, por una parte, que va contra toda tu concepción de diversidad, unitaria y puritana. Es decir, vamos a poder luchar contra todas estas... Cuya custodia estaría a cargo además de la clase política. Lo que es más, efectivamente, ridículo, francamente. y se le podría dejar a la Iglesia Católica o a algunos otros como elementos, digamos, operativos, ¿verdad? Que tienen las normativas más concretas. Eso yo creo es otra ilusión de futuro. Es que esa gente era muy terremoteada. Esa gente se le terremoteó muchas veces en los distintos esquemas. Y entonces, por eso que la apuesta tiene que ser a nuevas generaciones también. Sí, también uno tiene que... Bueno, pero eso también es peligroso. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo que se le tiene que dejar a las nuevas generaciones, pero yo creo que desde hoy, o sea, esa democracia deliberativa que hablábamos al comienzo, tenemos que echarla a andar a como sea. Bueno, desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado. Les agradezco a los panelistas y a nuestros invitados y nos encontramos en la próxima hora de Los Perplejos.
suscribirte a nuestro canal en YouTube.